Saludos, desde las llanuras del Meta les habla Néstor Samir Pérez Farfán y Sandra Irene Caicedo. El día de hoy presentaremos una línea de tiempo sobre la inclusión educativa, entendida la inclusión como la búsqueda de las condiciones que permitan superar las brechas que han limitado a las personas o a ciertos grupos sociales del acceso a sus derechos. Estos grupos sociales son específicamente los grupos que han sido excluidos históricamente, como los discapacitados físicos y mentales, las personas con diversidad étnica y sexual, las mujeres históricamente excluidas y oprimidas, entre otros. Para nuestra investigación vamos a partir desde 1622, con el padre San José de Calazán, quien es el precursor de la inclusión en la educación. Funda las primeras escuelas públicas gratuitas en la iglesia de Santa Dorotea de Trasbesi, en Roma, en 1622, y crea las escuelas pías. El lema de estas escuelas es Piedad y Letras. En la primera mitad del siglo XIX surgen las escuelas especiales influenciadas por el desarrollo de la ciencia de la psicometría y la psiquiatría. Básicamente, aquí evidenciamos un enfoque médico en la atención de las personas discapacitadas mentales. En 1890, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hablamos de las escuelas nuevas, donde se da la revolución en la educación, donde se preocupa por una educación con los niños con alguna deficiencia, donde los alumnos deben aprender para la vida. Aquí sus principales precursores son María Montessori, que nos habla del aprendizaje multisensorial, donde ella, acorde a las necesidades de aprendizaje personal, la metodología está basada en el juego, y de Ovidio de Crowley, quien nos habla de un método global, donde el centro de este aprendizaje es el estudiante, es decir, se trata de un apaidocentrismo donde el niño, a través del juego, permite adquirir el conocimiento para la vida. En 1923 se funda la primera escuela para sordos en Bogotá, Nuestra Señora de la Sabiduría. Y en España, en 1922, se funda la primera escuela especial que integraba a los niños en el sistema educativo, y esto parte de las experiencias de los institutos para sordos. Aquí se ve la necesidad de integrar a los niños especiales en el sistema educativo. También en Colombia, en 1925, se promulga la Ley 56, donde se crea el Instituto de Sordos, Mudos y Ciegos en la capital. Este es un derecho de bienestar familiar que se conoce como la Ley 143 de 1938, donde en el 2019 es llamado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el año de 1948, el Papa Pío XII proclama a José de Calasanz como patrono de las escuelas populares cristianas. Además, la influencia de José de Calasanz y sus ideas empiezan a promover las escuelas especializadas en psicometría y psiquiatría para la educación especial. Aquí, desde este concepto, se entiende que los niños deben socializar según sus condiciones, es decir, los niños especiales deben socializar entre ellos y no con niños que no tengan su condición. También en 1948 se declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí en sus artículos 26 y 27 se reconoce la educación para todas las personas como un pleno derecho, independientemente si es de un grupo étnico o de alguna nacionalidad o su condición específica. En nuestro país, en 1955 se crea el Instituto Nacional para Ciegos y Sordos, INSOR. El decreto que lo creó fue el
1955, emitido el 15 de julio de 1955 durante el gobierno del presidente Rojas Pinilla. Regido en la actualidad por el decreto 1006 del 2004. Se disuelve la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, creada por la Ley 143 de 1938, y en su defecto se crea el Instituto Nacional de Ciegos y el Instituto Nacional de Sordomudos, cada uno de los cuales tendrá personería jurídica independiente y patrimonio público. En la década de 1970, específicamente en 1975 en Francia, se promulga la Ley de Integración. Esta ley busca identificar a las personas según su discapacidad física, sensorial o mental y obliga o proclama al Estado como el responsable de garantizar sus derechos a la salud, a la educación, al deporte, al empleo, entre otros. En esa misma línea, en los Estados Unidos se promueve la Ley Federal Ideas de 1975, que busca garantizar los derechos a los niños discapacitados partiendo del principio de igualdad. Bueno, en España se crea la Ley General de Educación LGED. La educación especial se introduce en el sistema educativo ordinario y se entiende como una alternancia de formación con los diferentes caracteres diferenciales de la educación. Empiezan a los chicos a ir incluyéndose dentro del sistema educativo. También debemos tener en cuenta la Ley de Integración Social de los Minusválidos, reconociendo entre los derechos de los estudiantes recibir ayudas por parte del Estado y reconocer las desventajas personales y las necesidades de educación especial que ellos merecen. En la década de 1990 se da la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. En esta se busca garantizar el acceso universal al derecho a la educación, mejorar la calidad en los países en vía de desarrollo, satisfacer las necesidades de aprendizaje de todas las personas y reducir las desigualdades educativas, que es el tema que nos llama. Básicamente se entiende que las personas deben tener acceso a la educación independientemente de su condición. En 1991 nace nuestra Constitución Política de Colombia, donde se dan las primeras, se reconoce la diversidad étnica cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa, promoviendo la inclusión, promoviendo la igualdad y el respeto en cada uno de los ámbitos sociales, culturales y educativos. Aquí tenemos que tener en cuenta el artículo 13, que garantiza la igualdad de oportunidades y combate cualquier forma de exclusión. De igual manera, el artículo 47, donde el Estado deberá implementar aquellas políticas de inclusión y atención especializada para las personas con discapacidad. En el artículo 68 se establece que la educación debe ser accesible para todos, promoviendo la equidad y eliminando las barreras de exclusión. En 1994, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, establece la garantía de la educación de alta calidad para todos los ciudadanos, incluyendo a las personas con necesidades especiales. En los artículos 46 y 47 proclama que la educación debe ser para todos los niveles a las personas con necesidades educativas especiales de la educación formal. También el decreto 2082 de 1996 reglamenta la atención educativa a las personas con limitaciones y talentos excepcionales, que es otro aspecto de la inclusión que tenemos que tener en cuenta. Aquí en 1994 tenemos que tener en cuenta la Declaración de Salamanca, donde nos hablan de una educación inclusiva, donde se debe garantizar este derecho. Las escuelas deben regularizar y deben acoger a todos los niños, independientemente de sus capacidades, necesidades o condiciones socioeconómicas. Los estudiantes de diferentes necesidades educativas y el sistema debe adaptarse a ellas mediante métodos flexibles y reforma la legislación, los planes educativos y la formación para apoyar a los docentes en los aspectos de inclusión.
la Ley 324 de 1996, donde se decretan las normas a favor de las personas sordomudas reconociendo el sistema de señas. La ley hacia el año, o sea, la década del 2000, se promulga la Ley 1346 del 2009, que busca darle derechos a las personas discapacitadas y aprueba y adopta las convenciones de derechos de las personas ante el Ministerio de Educación Nacional. También se da la Ley Estatutaria 1618, que busca la garantía de los derechos a las personas con discapacidad. En el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, se plantea que se debe garantizar los derechos a todos los niños, niñas y adolescentes a la no discriminación, y aquí los derechos son la igualdad en la educación, el acceso a las mismas, el derecho a la no discriminación, y se plantea que el Estado debe ser garante de el acceso a los derechos a los niños, niñas y adolescentes. En el año 2008 se da la Conferencia Internacional de América Latina sobre Educación. Aquí se plantea un camino hacia el futuro. En el año 2009 en España se da el Coloquio de Historia de la Educación. Aquí también se empieza a allanar el camino sobre cómo empezar a incentivar la educación y en la diversidad. En el 2013, el Consejo Nacional de Políticas Económicas, COMPES 166, nos habla sobre las políticas nacionales de discapacidad e inclusión en su Plan Nacional de Desarrollo 2003 al 2006, hacia un Estado comunitario. Todas estas políticas públicas deben llevar a un mismo objetivo, dar la inclusión. En el 2015 hablamos sobre UNESCO, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 4, que nos habla de una educación de calidad y equidad para todas las personas. Una educación para todos en el desarrollo sostenible, una oportunidad de aprendizaje a lo largo de la vida, equitativa y de calidad inclusiva. Para los años 2022 al 2030 se da la Cumbre Mundial sobre la Inclusión. Aquí se plantea que no se debe dejar a nadie atrás y se realizan avances en las buenas prácticas para responder a los derechos de las personas con discapacidad. Si nos damos cuenta, aquí tenemos todo un marco legal a nivel internacional y nacional que nos dan unos elementos de cómo históricamente se empiezan a reducir las brechas para el acceso a los derechos de las personas con necesidades educativas especiales. Muchas gracias.